Nah, Eso también, ¿no? no, 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 no. Está, no, sí. ¿Sí? Sí, No, sí. no, boludo, No. Villano hizo todo. ¿Eh? Qué juego, Villano, hizo todo. Sí, llegamos a la conclusión que la hormita está.
Buenas tardes. Hola Juan Manuel, ¿cómo te va? Hola, No ¿cómo te escucho andás? ¿Me escuchás? bien. Me Y alegro. perdón por la demora, pero estaba teniendo alguna dificultad para conectarme. No hay problema. Bueno, ¿Vos vas a moderar la charla, Juan? sí, te paso de moderadora, igual yo estoy acá en la facu, así que está todo abierto. Estoy abriendo otras clases. Bueno. Voy a grabar la clase. Juan, pasame la posibilidad de grabar la clase. No te escucho. Perdón, doctora, buenas tardes, ¿me escucha? ¿Y quién habla? Cristina Ortiz. Aparece como que se está grabando, creo que ya se lo Ya pusieron. está puesta. Ya está Ah, puesta. perfecto. Ahí Sí, está recién puesta. apareció, no la había visto. No, ahí está Bueno. grabando y ahí te pasé de hospedadora, Mariana. Bueno, gracias, Juan. No, un beso. Bueno, nos vemos. Bueno, buenas tardes a todos. Creo que ya todos me conocen. Para los que no me conocen, yo soy la doctora Mariana Ayala, soy la adjunta a cargo de la cátedra. Y conmigo van a tener clase los días jueves en plenario, 5 menos cuarto, salvo ocasiones especiales en que mi clase la tome algún otro docente, por algún motivo, como el jueves que viene, que va a dar la doctora Lundquist en este horario. Después vamos a evaluar el tema de las dos comisiones y cómo se maneja el tema de las dos clases para ir regulando el dictado de clases, que va a ser de lunes a jueves, todas las semanas, y tenemos dos horarios, 5 menos cuarto y a las 20 horas. Bien. Antes que nada, vamos a hablar un poco de la modalidad de lo que va a ser esta cursada. Cualquier pregunta que tengan me la pueden pasar por el chat o me avisan y yo les habilito el micrófono. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bien. Ahí Jazmín dijo que sí. Entonces, esta cursada va a ser virtual. Sabemos que todavía no hay presencialidad, salvo en lo que hace a las evaluaciones. Las evaluaciones van a ser presenciales. Todavía no hemos definido si van a ser orales o escritas. Escritas tiene una dificultad bastante importante. La presencialidad de las evaluaciones va a depender de la situación sanitaria en general. Si llegamos a tener algún inconveniente en el cual viene la segunda ola, la tercera ola, la cuarta ola, no sé, todo lo que se supone que va a pasar, y la situación se retrotrae, la forma de evaluación, y esto quiero que quede claro, chicos, la forma de evaluación es, si no es presencial, es por Zoom, oral, en presencia de la cátedra, 1 por 1. ¿Estamos de acuerdo? No hay posibilidad de otro tipo de examen. Eso lo aclaramos porque ya ha habido, tuvimos el primer cuatrimestre del 2020, tuvimos alguna dificultad con las evaluaciones online, implementamos evaluación en forma personal, vía Zoom oral. Lamentablemente, si no es posible concurrir a la facultad, será por Zoom. Los que tengan problemas de conectividad
lo podemos hacer por videoconferencia. Lo único que tienen que hacer es comunicarse con la Secretaría de Bienestar de la universidad y manifestarnos cuál sería el inconveniente que tienen, en cuyo caso haremos todas las gestiones necesarias para que puedan rendir. Entendemos que hay personas que están en localidades donde hay poca señal de internet o tienen que comunicarse por el teléfono, no hay problema, los llamamos por teléfono y los evaluamos por videoconferencia. Pero en todos los casos, la evaluación, si es por vía telemática, va a ser oral. Tengo 11 mensajes. A ver, vamos a ir mirándolo porque yo soy... Somos 3 comisiones. A ver, ¿qué significa somos 3 comisiones? A ver, Ricardo Gatica. ¿Dónde estás, Ricardo? Ponete el micrófono. Hola, doctora, ¿me escucha? Sí, pero no lo veo. Es que estoy medio perdido acá con Zoom. A ver. Bueno. Bien, Cuénteme, ¿qué pasa con las 3 comisiones? No importa que son 3 comisiones. No, quería saber en qué horario cursaba la comisión 3 o si era indistinto. En realidad, la comisión 3 es una creación que sea administrativa porque entiendo que se exceden en el número. No sabría decirle, voy a consultar cuál es el horario. Los horarios de cursada son 2. Son 5 menos cuarto, que me transmiten que es la comisión 1, y 20:15, que es la comisión 2. Con relación al tema del dictado de clases, estamos evaluando, porque nos pidieron que diéramos en los 2 horarios. La realidad es que dar una clase a las 5 menos cuarto y repetirla a las 20, no tiene mucho sentido. Lo que habíamos hecho el cuatrimestre pasado era alternar. Un día se daba a las 6 menos cuarto, al otro día se daba a las 20 y la clase se cuelga para que todos la consulten. En principio vamos a arrancar dando las 2 clases como nos pidieron y veremos cómo se va desarrollando. Yo le diría que a la comisión 3 le voy a consultar a la gente del centro de estudiantes cuál es el horario que tienen asignado, porque nosotros siempre fuimos 2 comisiones. No le puedo responder hoy. Lamentablemente no tengo idea. Acá, claro, las clases, todas las clases se suben al campus. Perdón, y al canal de YouTube. Hay un canal de YouTube del Centro de Estudiantes que tiene todas las clases. ¿Bien? Inclusive la de cuatrimestres anteriores. Mi pregunta, por ahí no se... Sí, mi pregunta era por el tema de si tomaban asistencia o alguna de esas cuestiones de saber en qué horario ubicarme, nada más. Perdón, no le escuché. Mi pregunta era por si había algún método que ustedes tomaban asistencia, era para saber en qué horario nos íbamos a ubicar los que estamos inscritos en la comisión 3. Eso nada más. No, le explico. Le explico. La modalidad es la siguiente. Nosotros no tomamos asistencia a las clases virtuales por una razón muy simple. El que no viene a la clase se perjudica el alumno. Privado es una materia bastante compleja y si usted no tiene la asistencia del profesor para poder entender los temas, el trabajo es doble. O sea, nosotros venimos y damos la clase. Ustedes pueden concurrir o no. Luego se presentan los parciales. No tomamos lista. Pueden asistir en el horario que quieran. No tenemos límites. Perfecto. Y usted puede verlas en YouTube. Se suben al campus. De hecho, hay clases filmadas. El doctor Acosta. Clases de jurisdicción anteriores. Hay muchísimo material. El campus va a estar habilitado a partir del día de hoy, que se va a empezar a desbloquear material, y no sé, ya la mayoría sabe que hay una página de Facebook que se llama Derecho Internacional Privado Universidad Nacional de Mar del Plata, que la administradora soy yo, y la uso mucho para comunicar cosas, no tanto para subir material, porque el material se utiliza vía campus, pero sí para hacer comunicación. Así que los que quieran, es un grupo cerrado, me tienen que pedir la admisión.
Bien, no tengo la fecha de los parciales aún. Lo voy a tratar de averiguar para la semana que viene. Vamos a hablar un poquito de... Todos quieren saber de dónde se estudia. Bueno, si todos me van a pedir ingresar a la página ahora, me entran todos los mensajes y me distraigo. Así que, por favor, me piden después. ¿Bien? Porque no sé qué tengo activado acá, que me están entrando todos los pedidos de admisión a la página de Facebook. El libro fundamental que tienen que ustedes utilizar es este. Esta es la última edición del libro de Derecho Internacional Privado del doctor Eduardo Raimundo Hoff, al que vamos a tener el honor de tener como invitado para que nos dé algunas clases, tanto de la parte general como de la parte especial. Este libro que yo les acabo de mostrar, creo que está subido por ahí, yo no quiero violar derechos de autor, pero también pueden ser los 3 tomos que lo precedieron, que son exactamente el mismo libro, pero antes de una depuración que se hizo para publicarlo por Hammurabi. Así que, bueno, en principio ese libro. Hay temas que no están en este libro, que tienen que ver con fuentes, ámbito de aplicación, estructura de la norma indirecta. Todos esos temas se estudian de Goldschmidt. ¿Sí? No hay que conseguirse todo Goldschmidt, son los primeros capítulos, pero sí o sí, estructura de la norma hay que estudiarlo a partir de la página 167 del último libro, que es la última renovación del libro de Goldschmidt. Y de las clases. Van a ver que hay un pequeño trabajo, un paper que elaboré yo sobre la estructura de la norma y otras guías y otras clases que han preparado distintos profesores. Me preguntan respecto a los fallos. Acá vamos a terminar con una cuestión problemática que es el famoso listado de fallos. No hay más listado de fallos. Los fallos son todos los que se mencionan en cada tema. Si en el tema el fallo se menciona nada más, tenemos que saber con qué está relacionado. Si el fallo es un fallo como Comte contra Ibarra o Sastre con Bibiloni, que son fallos esenciales de jurisdicción, tenemos que saber el fallo entero. Pero no hay un listado de fallos obligatorio porque, lamentablemente, cuando hicimos un listado de fallos, había casos que había que mencionar o conocer, y como por alguna cuestión no se incluyeron en el listado, la respuesta no está en el listado de fallos. Entonces yo digo que cuando llegaron al tema se saltearon el párrafo. Bueno, en 5º año no podemos admitir eso más, no hay listado de fallos. Los fallos son todos los mencionados en la jurisprudencia, en la doctrina y en los trabajos y guías que elaboran los profesores. ¿Sí? Depende de la profundidad con la que debo conocerlo. Ya les digo, si el fallo es muy importante y ha determinado, como Comte contra Ibarra, un artículo posterior de la ley de la ablación, como es el 614, hay que saber todo el fallo. Si mencionamos casos excepcionales a normas de jurisdicción en sucesiones, como Lojo Faveiro de la Eriño o Ollar Sabidaor, los mencionamos nada más. Sepan que hay muchos fallos. Privado tiene muchos fallos. Porque internacional privado es una materia que surge más allá de el antecedente histórico de la glosa de Acurcio, que también es comentando un fallo en el año 1228. La mayoría de los problemas de la parte general de derecho internacional privado surgen a raíz del análisis de jurisprudencia, donde se advierte que hay una problemática diferente y se llegan a las instituciones del derecho internacional privado. Entonces, pregunta previa. ¿Cuánta gente me lo ponen en el chat?
Me ponen yo. ¿Cuánta gente la recursó, la preparó para darla libre o ya la leyó por algún motivo que fuera? Otras causas. Sí, Brenda Gallo, ya la recuerdo. Sí. La mayoría de ustedes ya cursaron, ¿no es cierto? Estoy viendo los apellidos. Bien. Para los que ya la leyeron, ya la cursaron, esto va a servir de refuerzo. Para los que no, la primera parte es un poquito más ardua porque es una materia distinta. Es una materia con una terminología propia, es una materia que trae cuestiones que nunca vimos, no es como nosotros mismos los civiles venimos más o menos arrastrando lo que ya sabemos. Privado es totalmente diferente. Entonces, varios consejos. Empiecen a estudiar desde ahora. Privado no es una materia que se pueda preparar en una semana, olvídense. Los que ya la cursaron lo saben. Privado es una materia que uno la termina de leer y se la olvida. No me pregunten por qué, uno se la olvida. Entonces, empiecen a estudiar de a poco y así se van a dar cuenta de qué temas no entienden para poder hacernos preguntas y facilitarnos la tarea ardua de estar cerca de ustedes cuando no podemos estar físicamente cerca, que es lo que siempre hicimos y nos gustó. Entonces, establecidas esas pautas, vamos a empezar a hablar de un poquito pautas generales de la materia. Bien, el derecho internacional privado es una rama de la ciencia del derecho que tiene por objeto estudiar el conjunto de casos privatistas, es decir, de derecho privado, con elementos extranjeros y sus soluciones. ¿En qué se diferencia el derecho internacional privado del derecho privado? Ambos tienen el mismo objeto, pero hay algo que nosotros agregamos acá. Con elementos extranjeros. Es decir, que el derecho internacional privado viene a solucionar los problemas que se generan cuando en un caso de derecho privado ya vamos a ver en qué supuestos también ahora podemos incluir casos de derecho público. Por ahora nos vamos a restringir a la problemática de la norma de conflicto, de la jurisdicción y de la cooperación internacional, que son el objeto de estudio del derecho internacional privado en la teoría moderna. Les quiero pedir por favor, que es como si estuviéramos en clase. Si voy muy rápido, si no me entienden, si quieren que repita algo, me lo piden. ¿Sí? Levantan la mano, o sea, hay una opción para levantar la mano, ¿no? Si no, me lo ponen en el chat. ¿Todo el mundo me entiende? ¿Todo el mundo está de acuerdo con esto? Sí. Bien. Acá me pide Luciana Raba que repita el concepto. El objeto de estudio del derecho internacional privado es el conjunto de casos privatistas con elementos extranjeros y sus soluciones. Silvia Asensio, deshabilitate. Sí, pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Usted dijo recién cuando estaba haciendo la diferencia de derecho internacional privado del derecho internacional público y estaba justo diciendo que venía... No, momento. Yo no estaba distinguiendo lo del derecho internacional público, ¿eh? Lo estaba distinguiendo del derecho privado. El derecho internacional público no tiene nada que ver porque es el que rige las relaciones entre los estados o los estados y las organizaciones internacionales. Eso fue lo que no escuché. ¿Cómo era? Entonces, ¿derecho internacional privado del derecho privado?
Ahora le explico, miren. El derecho internacional público tiene contactos con el derecho internacional privado. De hecho, vamos a estudiar el caso Barcelona-Tracho, el caso Noteron cuando estudiemos arbitraje. Pero el derecho internacional público no tiene nada que ver porque estudia las relaciones entre los estados y los estados con las organizaciones internacionales, ¿sí? Como el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, y es derecho esencialmente público. Claro, no escuché ¿Sí? lo que había dicho cuando inició, eso me pasó, que no la pude escuchar. Bien, entonces, el objeto de estudio, porque usted dice, ¿cuál es el concepto de derecho internacional privado? El derecho internacional privado es la ciencia del derecho que estudia el conjunto de casos privatistas con elementos extranjeros y sus soluciones, mediante la aplicación del método analítico-analógico, analítico-legislativo y sintético-judicial. ¿Cuál es la diferencia con el derecho privado? Y ahí tenemos la diferencia. El elemento extranjero. Ahora vamos a ver en qué consiste esta cuestión del elemento extranjero y del caso internacional. Un caso es absolutamente nacional, no encuadra en derecho internacional privado, cuando todos los puntos atributivos de jurisdicción y de ley aplicable, es decir, todas las normas y los jueces competentes, son los jueces de un solo Estado. Ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Un matrimonio celebrado en la República, con primer domicilio en la República y último domicilio en la República, se produce una ruptura del vínculo y entonces se peticiona el divorcio en la República, ante los jueces del último domicilio conyugal, que es el punto de conexión que establece el Código. Competente, juez del actual domicilio conyugal o donde los cónyuges viven de consumo, como más le guste. El Código Civil y Comercial retoma la terminología del Tratado de Montevideo y de la última reforma del Código de Deber. Se divorcian en la República ante los jueces del último domicilio conyugal y es este el que entiende en el convenio regulador del cuidado de los hijos, de los alimentos, de la distribución de los bienes para liquidar la sociedad conyugal. Caso absolutamente nacional. ¿Está claro? No tenemos nada que ver nosotros. Eso se soluciona con las normas de derecho de familia, con las normas que rigen los alimentos, con las normas que rigen los derechos entre cónyuges, con las normas que rigen la liquidación de la sociedad conyugal, todo de acuerdo al Código Civil y Comercial. Hablando de Argentina, un caso argentino. ¿Qué es un caso relativamente internacional? Un caso que venía nacional, ¿sí? Dos personas con domicilio en la República, porque cuidado que nosotros la capacidad, el objeto del acto, de los vicios, todo lo regimos por la ley domiciliaria, no de la nacionalidad. Nosotros no usamos la nacionalidad. Los países europeos, por el contrario, utilizan la nacionalidad. ¿Recuerdan ustedes cuando en el colegio nos enseñaban el ius sanguinis y el ius soli? El ius sanguinis era el derecho que seguía la sangre, o sea, era cuando un país exportaba gente, trataba de que su derecho lo siguiera. Y el ius soli es el derecho del lugar donde se está. Bueno, la aplicación de la capacidad según la ley domiciliaria o según la nacionalidad, disculpen un segundito.
Disculpen, chicos, un inconveniente familiar. Estas cosas pasan cuando estamos online. Utilizamos el domicilio. Y si no tenemos domicilio, tenemos la residencia habitual, que ya vamos a ver cómo funciona cuando veamos los puntos de conexión. Bien. El caso relativamente internacional es el caso que nació como nacional y de golpe algún elemento lo transformó en internacional. Ejemplo, esta gente se casa, tienen domicilio en la República, se casan en el Registro Civil de Independencia, fijan su domicilio acá y de golpe deciden, o no tan de golpe, deciden irse a vivir a España. Fijan su domicilio conyugal en España y en España se separan. ¿Bien? Ahí el domicilio conyugal efectivo último o de consumo ya no está más en la República. Ahí entró el elemento extranjero. Y veremos cuál es la solución de acuerdo al derecho internacional privado. El caso absolutamente internacional es aquel caso que ya nace como internacional. ¿Sí? Dos personas con domicilio en la República contraen domicilio en la República, pero fijan su primer domicilio en el extranjero, luego adquieren bienes en otro estado, ¿sí? Tienen hijos donde fijaron domicilio, luego mudan de domicilio y tienen hijos en otro estado. Desde el nacimiento ese vínculo, nos referimos al vínculo matrimonial, o puede ser una unión civil, una convivencial, tiene elementos extranjeros. Entonces, lo que vamos a analizar primero es cómo es la norma que resuelve los casos con elementos extranjeros. ¿Entendimos qué es un elemento extranjero? El que no entendió, pregunta ahora o calla para siempre, porque Lucía Paniagua preguntaba qué es un elemento extranjero. ¿Está claro qué es un elemento extranjero? Es un elemento que introduce un derecho distinto al del juez que va a resolver el caso. ¿Cómo lo introduce? Lo vamos a analizar de a poquito. Werner Goldschmidt nos dice, y esto no se preocupen en anotarlo porque está en el libro, pero el que quiera lo anota y lo repito todas las veces que quieran, que la norma es la captación lógica y neutral de un reparto proyectado de potencias e impotencias. No pongan cara de pánico, ahora lo voy a traducir al castellano básico. ¿Por qué es una captación lógica y neutral? Mire, Rocío, ese algo. ¿Dónde se consuma el matrimonio? Tiene que ver con otras cuestiones. Si el matrimonio se consumó o no, tiene que ver con cuestiones más personales. Quizás lo que usted me está diciendo es si se casaron acá. No. A ver, el tema es así. Si usted se casa en la Argentina, pero fija inmediatamente su primer domicilio conyugal en el extranjero, usted se casa y se va afuera, a vivir afuera. Primer domicilio conyugal está en el extranjero, por más que usted se haya casado acá, la ley del estado de la celebración no tiene efectos a los efectos de la disolución, nulidad o liquidación o divorcio, separación o lo que usted quiera. La ley del estado de la celebración tiene efectos solamente sobre la validez del acto. Quiere decir que si se casaron en la República y fijan el primer domicilio en el extranjero, el caso es absolutamente internacional, porque la ley del estado de la celebración tiene efectos muy restringidos. Bien.
Entonces, volvemos a retomar la hermosa definición de don Bernard Goldschmidt, que era una persona sumamente inteligente, por más que ustedes cuando lean el libro la primera vez no van a estar muy contentos, pero después de un tiempo uno se da cuenta de lo brillante que era el hombre. La captación lógica y neutral. Lógica porque es resultado de un razonamiento que responde a una lógica, en este caso la lógica aristotélica, porque aparte Goldschmidt con el trialismo estaba mucho más cerca del naturalismo que del positivismo. Neutral, ¿por qué es neutral? Porque se aplica a todos los casos, no es que va cambiando de acuerdo al caso, la norma es una sola, ¿sí? La norma general que es la ley. Después está la norma particular que es la sentencia es una norma particular que rige en un caso en especial. Y de un reparto proyectado de potencias e impotencias. La sentencia lo que resuelve es una puja de intereses entre dos partes con intereses contrapuestos. ¿Sí? El que en un cobro de pesos, el que acciona quiere la potencia que va a obtener con el dinero que va a recuperar, y el demandado pelea porque no se le aplique la impotencia de perder el dinero. ¿Bien? Es una puja de intereses. Eso significa. Captación lógica. Tiene que tener un razonamiento previo. Y neutral. Se aplica a cualquier caso de la misma manera. De un reparto proyectado por la misma norma de potencias e impotencias. Esta es una definición de norma en general. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una norma común y una norma de derecho internacional privado? Que la norma de derecho internacional privado tiene una estructura especial, única. Por eso se llama norma indirecta, de conflicto, de colisión, de choque. Cualquiera de estas definiciones es exactamente lo mismo. ¿Sí? O sea que cuando ustedes lean norma indirecta, norma de conflicto, norma de colisión, es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a ver con un ejemplo que es complicado si no tengo pizarrón, pero bueno, me ofrecen para tener pizarrón ir a filmarme a la facultad dando una clase sola. Todavía no sé si estoy psicológicamente preparada para pararme en un aula sola, a hablarle a la nada misma, así que por ahora el tema del pizarrón va a tener que pasar. Una norma directa, no la indirecta, estamos hablando de una norma directa. Vamos a hacer una comparación. Hay un PowerPoint que yo hice, que ahora les voy a habilitar para que lo vean, sobre la comparación y los tipos de normas indirectas, y cómo funciona y los elementos, ¿sí? Que lo voy a habilitar en el aula virtual. Bien, así ya la pueden ir consultando, escuchan la clase, miran el PowerPoint, leen el paper, más o menos tienen el tema. Voy a hacer un corte acá y voy a decirles lo siguiente. Nosotros no tomamos normas de memoria, pero sí tomamos el contenido de la norma. ¿Eso qué significa? Que si ustedes tienen que estudiar la Convención de la Haya sobre Efectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores y les pedimos el artículo 3 para definir si el traslado es o no es ilícito, no alcanza con que lean los apuntes o las explicaciones. Tienen que leer la Convención. ¿Estamos de acuerdo? Chicos, yo supongo que todos están dando la última materia o les falta muy poquito. ¿Bien? Así es como se da esta materia. Como una de las últimas de la carrera, dando por hecho que ustedes a estas alturas ya saben cómo estudiar y saben que si tienen que referirse a un cuerpo normativo lo tienen que leer. Hago esta salvedad porque hay un montón de gente que estudia un montón de los apuntes, pero cuando le preguntamos, ¿pero qué dice la convención?
No queremos que nos diga de memoria el artículo 56 de Montevideo del 40 sobre jurisdicción, pero díganos a qué supuesto se aplica. Yo estoy nombrando casos puntuales de normas que son básicas y troncales. Entonces, vamos a poner las cosas en claro. Ustedes no saben lo que dice el artículo 56 del Tratado de Montevideo sobre jurisdicción de 1940, que es la norma troncal en acciones personales patrimoniales, van a desaprobar. Entonces, consejo, estamos estudiando jurisdicción, agarramos el tratado y lo leemos. Todo esto se lo estoy diciendo para evitar, como diría Goldschmidt, cursadas claudicantes, es decir, perder el tiempo, no aprobar y frustrarse y sentirse mal, cuando si uno hace las cosas con una prolijidad, no va a haber problema. La materia es difícil, todos lo entendemos, todos lo sabemos, pero gracias a que tenemos una cátedra muy competente, todos los profesores son muy claros y todos dan muy buenas clases, hay mucho material subido al aula virtual que la vamos a ir desbloqueando. Si se hace de a poco es más fácil. Volvemos a retomar la diferencia entre una norma directa y una norma indirecta, para entender por qué la norma de derecho internacional privado es tan especial. Una norma directa, como su nombre lo indica, tiene la solución del caso en la segunda parte. Y ahora vamos a entrar a analizar los elementos de la norma. La norma, directa e indirecta, tienen un tipo legal y una consecuencia jurídica. En la norma directa, el tipo legal, que tiene también la porción social a reglamentar, es decir, a qué supuesto se va a aplicar, siempre damos como ejemplo la norma penal. El artículo 80 del Código Penal dice: el que matare a otro le corresponderá una pena, no, 79, el 80 es el agravado, una pena de prisión o reclusión de 8 a 25 años. Porción social a reglamentar: el que matare a otro. Vino un sujeto y mató a otro. Que como me dijo una vez un cliente, pero eso no se puede. No, le dije yo, no se debe. Poder se puede, todos los días matan gente. ¿Sí? Bueno, en privado pasa lo mismo con un montón de instituciones. Vamos a ver que cuando veamos el fraude, vamos a ver que lo que no se debe a veces se puede, pero después no tiene efectos jurídicos. No se preocupen de todo esto que yo les estoy mencionando, porque cada una de estas instituciones va a ser objeto de un análisis muy pormenorizado. Entonces, esto que parece chino hoy, para dentro de un mes y medio o dos, va a ser muchísimo más claro, porque cada cosa, yo les hablo de fraude a la ley, les hablo de distintas cosas, de porción social a reglamentar, de consecuencia jurídica, todo eso se va a ir explicando paso por paso. Hoy es una clase de aproximación, para que todos más o menos vean de qué estamos hablando. Los que están recursando, ya todo esto ya lo escucharon, ya lo leyeron, pero viene bien porque refuerza. Bien, entonces, norma directa. Al que matara a otro, porción social a reglamentar, hay alguien que mató a otra persona. Sin agravantes, sin atenuantes, homicidio simple, sin culposo, sin preterintencional. ¿Qué le corresponde? Una sanción de prisión o reclusión de 8 a 25. Es decir, que la consecuencia jurídica trae la solución del caso. ¿Está claro esto? Este tipo de normas son las que hasta ahora ustedes vienen utilizando siempre. A la sucesión se le aplica el derecho, vamos a usar el Código de Vélez y no vamos a entrar al Código Civil y Comercial y la excepción de los inmuebles situados en la República, porque es un tema que vamos a ver en sucesiones. A la sucesión de una persona se le aplica el derecho del último domicilio del causante. Esta norma trae la solución
en la consecuencia jurídica? No. No nos dice. Los bienes se repartirán de tal manera. Nos dice que tenemos que buscar la ley del último domicilio del causante. Y acá tenemos el secreto de la norma indirecta. El punto de conexión o la conexión, dependiendo del tipo de norma que se trate. El punto de conexión o la conexión, lo que pasa es que ya vamos a ver la diferencia, el punto de conexión, vamos a referirnos al punto de conexión. Es un elemento técnico variable que se individualiza en atención a las particularidades del caso. Repito. Sí, por favor. Ok. El punto de conexión, cuando pregunto algo, de alguna manera, no sé, con la cabeza, algo, háganme saber, porque si no, yo no salí de... Eso es para pegar, no para golpear. Prende la tele, Ele. ¿Perdón? Chicos, los que no estén hablando o me pidan la palabra, activen el mute, por favor. Bien. No nos molesta que alguien de la familia entre, pero bueno, tratamos de mantener un orden. El punto de conexión es un elemento técnico variable que se individualiza en atención a las particularidades del caso. Y esta es la diferencia entre una norma directa y una norma indirecta. La norma directa tiene la solución y la consecuencia jurídica. La norma indirecta tiene un punto de conexión que es el que nos va a indicar cuál es el derecho que resuelve el caso. Y acá aparece el elemento extranjero. Este es el secreto. El punto de conexión nos va a mandar a un derecho, que puede ser el propio o puede ser otro. Y al haber otro derecho, tenemos que resolver cómo se aplica ese derecho y si la solución que da es compatible con los principios de nuestra legislación, que es la problemática del orden público. Acá hacemos un paréntesis y vamos a dividir las normas indirectas en normas indirectas omnilaterales o normas indirectas unilaterales. Después hay una tercera clasificación que es normas indirectas incompletas, pero esa no la tomamos en consideración porque no nos parece funcional y lo único que hace es complicarles la vida de una manera que no necesitamos. ¿Cuál es la diferencia entre una norma indirecta unilateral y una omnilateral? Bueno, como su nombre lo indica, la unilateral nos va a mandar a un solo derecho, la omni puede ser a cualquiera. El elemento técnico de la norma unilateral no se llama punto de conexión, se llama conexión. ¿Saben por qué? Porque la norma no trae la solución en la consecuencia. Pero el derecho al que nos remite es siempre el mismo. Es fijo. Eso pasaba con el artículo 10 del antiguo Código Civil de Vélez. El artículo 10 sometía los bienes inmuebles al derecho argentino. Es decir, no traía la solución en la consecuencia jurídica, porque no estaba todo el sistema de los derechos reales en la consecuencia jurídica. Pero establecía una conexión fija que era inmueble situado en la Argentina igual aplicación de derecho argentino. Hacía lo que se llama un reenvío interno. Obviamente a los internacionalistas no les gustan nada las conexiones porque le quitan
la posibilidad de que cualquier derecho del mundo sea llamado a resolver el caso, que es de la esencia del derecho de la tolerancia. Ustedes van a ver, si leen al Dr. Hobbes y todos los primeros capítulos de Goldschmidt, que el gran problema de los internacionalistas, cuando la materia no tenía autonomía, ahora gracias a Dios el Código Civil y Comercial, no de la mejor manera, pero tiene un capítulo de normas de derecho internacional privado, y las normas de derecho internacional privado se consideran, la gran lucha era el respeto del elemento extranjero. El no descartar la aplicación del derecho extranjero cuando el mismo resultara aplicable. Porque, ¿qué pasaba? Claramente, para el juez que va a dictar una sentencia, es más fácil aplicar su propio derecho que ponerse a ver cómo aplica el derecho extranjero. Y si hacemos uso de la teoría del uso jurídico, el juez que dicta la sentencia debería sentarse en el sillón del juez extranjero y dictar la sentencia con el mayor grado asequible de probabilidad a la que dictaría el juez extranjero. Es decir, que el juez que aplica derecho extranjero, debería hacerlo de la forma lo más parecida posible a lo que lo haría el juez del Estado cuyo derecho estamos aplicando. ¿Me siguieron o alguien no entendió? Porque esto es un poquito un galimatías al principio. Si alguien tiene alguna duda, me avisan. Bien, venimos bárbaro hasta ahora, ¿no? Estamos todos de acuerdo, hagan que sí con la cabeza, por lo menos los que veo que están en cámara, porque acá hay un montón que apagaron la cámara. Una de mis ayudantes quiere que les exijamos que prendan la cámara. No. Bueno, a ver, primero le voy a responder a Patricia Galetti. Es correcto. Patricia pregunta, las normas unilaterales utilizan conexiones y no puntos de conexión. Exacto, las normas unilaterales utilizan conexiones fijas, por eso no es variable, y los puntos de conexión las utilizan las omnilaterales. Ahora le voy a responder a Camila Oliveros, que dice, no entendí la diferencia entre conexión y punto de conexión. Vamos a repetir. La conexión es estable y nominativa, siempre nos manda al mismo derecho. Sigue siendo una norma indirecta porque no trae la solución, sino que trae una indicación de un derecho que lo va a resolver. Pero siempre el mismo. El punto de conexión es variable y se individualiza solamente cuando tenemos el caso. Ejemplo, último domicilio del causante. ¿Bien? ¿Conexión es sinónimo de reenvío? No, para nada. El reenvío está en la consecuencia jurídica y nosotros todavía no llegamos a esa parte porque estamos en la primera parte, que es el punto de conexión, y no llegamos a lo conectado. El reenvío es otra cosa. Ah, si todos prendemos se cae la conexión. Es correcto, y justo ya nos pasó, es verdad. Se nos colgó todo cuando vino el Dr. Hobbes y se cayó todo, así que no hay problema. Tiene razón, no lo soporta el sistema. Bien, entonces, vamos a seguir con el ejemplo del artículo 10 del Código de Vélez, que era muy claro en cuanto que era una norma indirecta unilateral. Lo vamos a distinguir del artículo 11, que era el aplicable a los muebles, y vamos a explicar cómo debería haber sido para ser indirecta. A ver. El artículo 10 sometía a todos los bienes inmuebles situados en la República al derecho argentino. Y después empezaba a decir en cuanto a su calidad de tales, a los modos de transferirlos, toda una declaración de qué aspectos se regían por el derecho argentino. Esta es una norma indirecta unilateral. Siempre nos mandaba el derecho argentino. ¿A qué parte del derecho argentino? El sistema de derechos reales, código y normas complementarias, porque había normas complementarias como en mi época, demuestra la edad que tengo, el doctor Sánchez Maza nos hacía estudiar la servidumbre de electroducto.
o redención de capellanías, que eran leyes complementarias del sistema de derechos reales. Servidumbre, camino de sirva. Todo eso había que aplicarlo, porque lo decía el artículo 10, y el inmueble se encontraba en la República. ¿Cómo está redactada ahora y cómo debería haber estado redactada para hacer una norma indirecta omnilateral? Debería haber dicho, a los bienes inmuebles se les aplica la ley del lugar de su situación. Ahora ustedes me van a decir, pero el resultado es el mismo. Inmueble situado en la República, se le aplica el derecho argentino. Sí, pero no es lo mismo. Porque si yo tengo una norma que dice que a los bienes inmuebles se aplica la ley del lugar de su situación, que es un punto de conexión aceptado universalmente, ningún Estado va a renunciar a aplicarle su propia ley a los bienes que están dentro de su territorio. En ese caso, esa norma es susceptible de aplicación analógica, es susceptible de aplicación a derecho extranjero. No sabemos lo que dice el derecho extranjero, el inmueble está en el extranjero, decimos, bueno, le aplicamos la ley de la situación, no vamos a tener problema. En cambio, la que dice que se le aplica derecho argentino, al ser una norma de secuestro, porque toma todos los casos, no importa si hubiere otro tercer derecho que podría entrar a resolver, no. Inmueble situado en la República, chauvinismo jurídico, le aplicamos derecho argentino, porque lo dice el código. Así es el problema que generaba con el régimen sucesorio respecto a los inmuebles, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿entendemos la diferencia entre una norma unilateral, a los inmuebles situados en la República se les aplica el derecho argentino, una omnilateral, a los bienes inmuebles se les aplica la ley del lugar donde se encuentren situados? ¿Está claro? No es lo mismo. La norma unilateral es contraria al derecho de la tolerancia y a la aplicación del derecho extranjero. Yo les pido disculpas para los que ya hayan cursado o ya lo tengan leído, si soy excesivamente minuciosa en la explicación o reitero mucho algunos conceptos, pero estos conceptos son esenciales para poder entender la materia. Si no entendemos esto, no entendemos nada. Sí, las omnilaterales son las que utilizan el elemento técnico variable que se llama punto de conexión. Entonces, les voy a explicar ahora cuáles son los elementos que componen la norma indirecta. Y después miran el PowerPoint. La norma indirecta está compuesta de los siguientes elementos. La clase que viene, que va a ser el... Después les digo, paréntesis, avisos parroquiales. El cronograma de clases yo lo publico en forma semanal en mi página de Facebook. ¿Qué profesor va a dar qué tema? Para que lo puedan ir preparando. Así que generalmente para el lunes ustedes ya van a tener el cronograma de los temas que entran para esa semana. Así los van un feriado, que es el miércoles. Por lo tanto, la clase del día jueves la va a tomar la doctora Lundquist. ¿Estoy congelada? No. Ahora no, pero sí, no se escuchó lo que dijo, pero en este momento está bien. ¿No se escuchó? No, doctora. ¿Desde cuándo, Julieta, no se escuchó? Parroquiales. ¿Desde? Avisos parroquiales. Bueno, la semana que yo les decía, yo subo el cronograma a mi página, lo digo rápido, subo el cronograma a mi página de Facebook, así saben qué día da cada profesor.
La semana que viene, como el miércoles es feriado, la plenaria la va a dar la doctora Lundquist, porque la clase de ella no la puede dar el miércoles. ¿Cómo Así es el que nombre? seguimos la semana que viene. ¿Cómo es el nombre de la doctora? ¿Lo puede deletrear? Sí, Lund, corta, Quist. Gracias. María Eugenia Lundquist. Ah, bárbaro, gracias. La clase del día lunes la va a dar la doctora Paula Ragonese y la clase del día martes va a estar a cargo del doctor Juan Francisco Acosta. De a poquito van a ir conociendo a cada uno de los profesores y a sus métodos de enseñanza. Profesora, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Clases? ¿Quién está hablando? Flavia. Acá Flavia, no sé en Sí. qué. Sí, ahí te veo. Decime, Flavia. ¿Las clases las vamos a tener así, en vivo, por Zoom, o van a subir videos de clases grabadas? No, salvo algunas clases grabadas que hay del doctor Acosta que se filmaron y están en la página en el aula virtual, que la verdad que son muy útiles, porque son clases muy detalladas de algunos temas. Igual los temas se van a dar todos por Zoom. Los temas que no lleguemos a dar, por distintas cuestiones, pero que está grabada la clase de un cuatrimestre anterior, o el tema está subido al aula virtual, puede entrar igual. A estas alturas de la vida no podemos decir no se dio en clase un tema cuando está incluido en el programa y en la primera parte y hay material de estudio. Está el texto, está el libro, están los trabajos y están las clases anteriores. Así que puede ser que algún tema que no se llegue a dar puede entrar, pero siempre están los elementos. Siempre. Si no encuentran una clase, si falta material, se comunican con la gente del centro y la gente del centro nos avisa inmediatamente y nosotros les hacemos llegar el material. Una pregunta. Igual en el aula... Sí. Una pregunta, doctora. Usted la semana que viene, entonces nosotros no tenemos clase con usted. En principio no. Ah, ¿y cuándo nos va a dar más o menos la fecha de los parciales? Entonces, ¿la pueden publicar igual la semana que viene en el campus? No, la fecha de los parciales yo ni bien la tengo, la publico. O sea, el hecho de que yo no tenga, el hecho de que yo no tenga una clase por Zoom con ustedes, no modifica la conectividad y la comunicación. Todos ya saben que yo publiqué que las clases arrancaban hoy, a qué hora. No, el programa de estudio sigue siendo el viejo por este cuatrimestre. Silvia Asensio levantó la mano. ¿Qué quiere decirnos, Silvia? No, habrá quedado de cuando la levanté anteriormente en el chat. ¿Alguien más levantó la mano? No, pero aprovecho para preguntarle algo que me quedó pendiente. ¿Hasta qué bolilla entra para el primer parcial? Toda la parte general, jurisdicción y parte general de arbitraje. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Segunda parte. Leandro Carreras, ese link que subió usted, ¿de qué es? Sí, doctora, del grupo internacional privado que administra usted. Ah, de Facebook. Sí. Perfecto, muchas gracias. De nada, justo habían preguntado. Sí, perfecto, porque yo ahora cuando terminamos la clase, todos los que hayan solicitado lo... Quedó congelada, doctora. ¿Qué pasó?
No, que quedó congelada de nuevo. Por ahí deberíamos apagar las cámaras para que no se siga congelando. Se le entrecorta todo cuando habla. ¿Ahora? ¿Estamos bien? Ahora Ahora estamos sí. bien. Bien. Les decía, pidan ingresar al grupo. En la clase me comunique con la gente con Adriana Arias o con Vega y ya les paso no hay grandes misterios. Lo que pasa es que después siempre pasa lo mismo. Yo les doy la fecha del parcial y después todos quieren correrla porque no llegan, porque es relativo. ¿Mm? En principio yo les voy a dar la fecha que nos fueron asignando desde el Consejo Académico, o sea, nosotros hacemos lo que corresponde. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? A ver si me quedó claro lo de punto de conexión y la Claro, conexión. sí, Luciana, sí, haga la pregunta, haga. Una pregunta. Según el artículo 10 de Vélez, sería unilateral porque la conexión es fija. Siempre nos dice que el derecho aplicable es el derecho argentino. Y la diferencia de cómo debería haber estado... Estamos hablando del código derogado, ¿eh? Sí, el artículo 10 del código de Vélez. Sí, de Vélez. Y la diferencia Bien. que tendría sería omnilateral y el punto de conexión sería variable, con la nueva redacción que diría que es según el lugar donde está situado el inmueble. Entonces eso nos abre la puerta a que el punto de conexión sea variable de acuerdo a si está en España o en otro país. Así sería. Exactamente. Por eso es, primero, ¿cuál es la diferencia? El punto de conexión permite que cualquier estado del mundo sea llamado a resolver el caso. Cualquiera. Y usted me va a decir, pero no. ¿Cómo vas a aplicar el derecho, la Sharia, que es el derecho de los talibanes musulmanes? Un momentito. Si la solución que da el derecho talibán no es contraria a los principios de nuestra legislación, la vamos a aplicar. Porque el derecho indicado como aplicable nunca es contrario al orden público per se. Puede ser contrario al orden público la solución que para ese caso nos da. Pero para eso tenemos que hacer toda una operación mucho más compleja. Bien, entonces, vamos a enunciar los elementos de la norma indirecta. La norma indirecta está compuesta por una característica positiva y una característica negativa. No es un elemento positivo, no es una cuestión positiva, es una característica positiva, característica negativa. En privado somos muy exigentes con la terminología, ustedes son casi abogados, tienen que ser precisos. La característica positiva tiene la norma indirecta está compuesta por un tipo legal y una consecuencia jurídica que cada una tiene una característica positiva y una característica negativa. No aclaré que estaba hablando del tipo legal. Rebobinando. Ya habíamos distinguido tipo legal más consecuencia jurídica. El tipo legal tiene una característica positiva y una negativa. No tienen otro nombre, no se llaman elementos, se llaman características. La consecuencia jurídica, a su vez, también tiene una característica positiva y una característica negativa. Tanto la característica negativa del tipo legal, que es el fraude a la ley, como la característica negativa de la consecuencia jurídica, que es el orden público, operan por exclusión. Está congelada, profesora. ¿Qué? Se congeló. Se congeló cuando estabas dando la explicación. Operan por ¿Desde exclusión, dónde? fue lo último. Operan por exclusión, tanto la característica positiva o negativa, del tipo legal o la consecuencia. Bien. Lo repito, no hay ningún problema. Acá alguien pregunta si hoy a las 20 tenemos clase. No, los jueves hay plenaria que es 16:45. Eso está en el horario de cuando uno se anota la cursa.
Vamos de nuevo. Tanto la característica negativa del tipo legal, que es el fraude a la ley, como la característica negativa de la consecuencia jurídica, que es el orden público, operan por exclusión, que significa que no deben estar presentes para que los elementos de la característica positiva funcionen. Es decir, si hay fraude a la ley que afecta a los hechos subyacentes al punto de conexión, no se aplica el derecho indicado por el punto, sino el inmediatamente anterior. Ahora vamos a ver cómo funciona. Y si la solución que da el derecho extranjero es contraria a los principios de nuestra legislación, entendiendo el orden público como un conjunto de principios, se descarta y se aplica derecho propio. La diferencia, ahora vamos a ver, entre los dos elementos es la consecuencia, o sea, la sanción. La característica positiva del tipo legal está compuesto por dos elementos. Se cortó de nuevo. No puedo creer. Sí. Compuesta por dos elementos. Hasta ahí escuchamos. La causa y los hechos subyacentes al punto de conexión. Yo internet tengo buena banda, chicos, no sé qué es lo que está pasando. Quizás somos demasiados y todos apagamos las cámaras, por ahí la vamos a poder escuchar mejor. Perdón, claro, son 120 en este momento. No, son ¿Cómo? las cámaras. Puede ¿Podés ser repetir? también por el tiempo transcurrido de la clase, que ya llega un momento que pasados los 40 minutos empieza ya como a caerse. ¿Puede repetir lo de la causa? Sí, yo repito todo, chicos. ¿Apagamos la cámara entonces? Ancho de banda, yo tengo bien esto, no sé. No, esto tiene que ver con el Zoom, no con Internet. Se empieza a colgar la aplicación. Claro, no soy yo, porque yo de hecho me vengo hasta el estudio que tengo mejor internet para poder dar una clase más fluida y se corta igual, o sea. Bueno, no, cuando pasa cierto tiempo, la aplicación empieza como a caerse y ya pasó en otras materias también. Ah, ok, no soy yo, entonces. No, por eso a veces mayormente entramos sin cámara. Bueno, muchachos, apaguen la cámara. A ver si podemos terminar la clase en paz. El que quiera hablar, me habla. No hay problema. No les vamos a cortar el derecho de hablar. Lo que sí, si ayuda a no cortarse, lo hacemos sin cámara. Bueno, volvemos con la causa y los hechos subyacentes al punto de conexión. La característica positiva del tipo legal está compuesta por la causa y los hechos subyacentes al punto de conexión. La característica negativa es el fraude a la ley. Vamos a explicar en qué consiste la causa y los hechos subyacentes al punto de conexión en base a un caso práctico. Bien, hay un caso de fraude a la ley, que es el caso Fritz Mandl, que es de lectura obligatoria, que es el siguiente. El señor Mandl era un ciudadano austríaco que se había venido a la República, se nacionalizó argentino, fijó su domicilio en Buenos Aires, tenía bienes en toda la República, se casó 5 veces, no las 5 veces en la República, tuvo hijos solamente de su tercer matrimonio. Cuando el señor Fritz Mandl se entera que tiene un cáncer terminal, que le queda muy poquito tiempo de vida, se va a Austria, se renacionaliza, fija domicilio en Austria, en Viena, y testa, desheredando a sus hijos del tercer matrimonio y dejándole todo a la cónyuge, quinta cónyuge. Es decir, viola las legítimas. Porque los hijos son herederos legitimarios, no legítimos. ¿Estamos de acuerdo que no son legítimos? El que diga legítimo, porque ya legítimos tiene que ver con
el vínculo padre-hijo y ya no hay distinción entre legítimos e ilegítimos y no son legítimos. Es legitimario, significa que son titulares de un derecho hereditario. Claramente, el cambio de nacionalidad y de domicilio, a los efectos de la ley argentina importa el domicilio, no la nacionalidad, tenía como finalidad hacer algo que la ley austríaca le permitía y la ley nacional no, que era desheredar herederos legitimarios. Entonces, en este caso analizamos la causa es la causa fuente. El señor Mandel se murió. Sobre eso no hay demasiada posibilidad de operar, salvo que uno se suicide, pero la causa sigue siendo la muerte, o sea que no habría problema. Los hechos subyacentes al punto de conexión son todos aquellos hechos que le van a dar al juez la convicción de ese punto de conexión, último domicilio del causante, es genuino. Es decir, que el señor Mandel vivía en Austria. Realmente su centro de vida era Austria. En el caso Mandel no era así. Claramente el señor Mandel se fue con contracción temporal rápido y expansión espacial. Se fue a un lugar donde nada se le perdió, dice Goyen. Entonces, claramente, ¿para qué se fue a Austria? Para testar. ¿Para qué? Para violar derechos de orden público argentino. Entonces, la pregunta es, ¿lo vamos a convalidar esto o no? La respuesta es no. ¿Cuál es la solución? El fraude a la ley. Se considera que el cambio de domicilio fraudulento del señor Mandel anula ese cambio. Y entonces, ¿cuál es el derecho que se va a aplicar? El del último punto de conexión genuino. ¿Cuál era el último punto de conexión genuino? Argentina. El domicilio en calle Libertador que tenía en Buenos Aires. ¿Sí? Donde dejó todo armado, se dejó la ropa. Van a ver en el fallo, cuando lo lean, que hay un montón de elementos que nos dan la pauta de por qué era fraudulento. Entonces, el efecto de la violación de los hechos subyacentes al punto de conexión, que es su manipulación fraudulenta a los fines de lograr la aplicación de un derecho distinto al que resultaría aplicable, y que obviamente solamente es realizable en aquellas normas que son de orden público, porque si se trata de derecho aplicable a un contrato, como las partes pueden elegir para qué van a hacer fraude, van y eligen, punto. Cuando hay autonomía de la voluntad, no hay fraude. Si yo puedo elegir el derecho que va a regir mi acto jurídico, no tengo que hacer fraude. Claramente hago fraude cuando no lo puedo elegir. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el efecto del fraude? Privar de efectos al derecho indicado como aplicable en función de elementos falsos. El fraudulento quiere vivir en un estado con la ley del otro. Quería vivir en Argentina, pero quería que se le apliquen normas que le permitían desheredar a herederos legitimarios. ¿Cuál es el efecto? Se va al derecho inmediatamente anterior. En el caso Mandel, casualmente también era Argentina. Y ahí nos hace coincidir con el derecho al que recurrimos si hay violación del orden público. Pero no es necesariamente el derecho del juez. En el caso de la condesa de Charamán-Chimay, que es otro caso de fraude que ya van a ver, en vez de aplicar derecho alemán, fraudulento, se aplicó derecho francés, que era el derecho genuino. No les voy a explicar en este caso la condesa de Charamán-Chimay porque es un tema de fraude. Cuando veamos fraude lo vamos a ver. Y si me voy a explicar de cada uno de los casos, no voy a poder dar toda la estructura, aunque sea mencionándola. Entonces, descartada la existencia de fraude, supongamos que no lo hubo, pasamos al punto de conexión. El punto de conexión, en el caso de las sucesiones, ya dijimos que era el último domicilio del causante. Ahora, con el Código Civil y Comercial,
se introduce el elemento de la existencia de bienes inmuebles situados en la República, que ya da lugar a una situación mucho más compleja que ya vamos a analizar en la segunda parte cuando veamos sucesiones. Último domicilio del causante. Y ahí vamos a ver si el último domicilio del causante no tiene una norma de exportación o de importación que mande a aplicar un distinto derecho. Eso es la problemática del reenvío o cantidad de derecho aplicable. Si cuando vamos al derecho remitido por el punto de conexión, este a su vez nos remite a otro derecho. Y ahí vamos a ver las distintas variables de reenvío. Eso es el reenvío. Es la segunda parte, el segundo elemento de la característica positiva de la consecuencia jurídica, que es la problemática del reenvío o problemática de la cantidad de derecho aplicable. Entonces no podemos confundir el punto de conexión, que es el que nos manda un derecho, con la solución de ese derecho, que puede indicar a su vez un tercer derecho. ¿Podría repetirlo del segundo elemento? Sí. El segundo elemento es el problema del reenvío o de la cantidad de derecho aplicable. También vamos a tener una clase completa sobre reenvío, para explicar cómo funciona y cuáles son los distintos tipos de reenvío. El reenvío se produce cuando uno va a consultar el derecho indicado como aplicable por el punto y se encuentra con que ese derecho, a su vez, no resuelve el caso si no nos puede mandar a un tercero. Esto es una simplificación absoluta de lo que es el reenvío, ¿eh? Pero hoy tenemos que dar conceptos básicos. ¿Entendieron? Es como si cuando yo voy a la ley del último domicilio, la ley del último domicilio dice que se va a aplicar la ley de la nacionalidad. Y el causante, que se murió en España, no era español, era francés. Pero el derecho francés dice que a los bienes inmuebles se les aplica la ley de la situación. ¿Qué hacemos? Profe, Cuando vean la problemática del reenvío van a saber cómo se resuelve todo esto. Una vez que hicimos todo este lío, aplicamos derecho extranjero, llegamos a cuál era el aplicable, sabemos cuál es la solución, ahí tenemos que cotejar esa solución con los principios fundamentales de nuestra legislación. Antes existía la duda, antes del Código Civil y Comercial, de si el orden público era un conjunto de principios o un conjunto de disposiciones. Es decir, si había como un catálogo de normas de orden público, o si era un concepto y un filosófico. Ahora el 2600 son los principios esenciales de nuestra legislación los que tienen que verse vulnerados. Es decir, que la norma extranjera, si no es idéntica a la solución a la nuestra, no necesariamente está violando el orden público. Si la legítima es reconocida, pero no en la misma proporción, mientras la proporción no sea tan ridícula, tan pequeña, que desvirtúe la esencia de la institución, se puede aplicar perfectamente el derecho extranjero, aunque la porción sea diferente. No debe ser absolutamente exacta, pero debe respetar el principio subyacente a la legítima, que es que determinados herederos deben recibir una parte sustancial del patrimonio del causante. ¿Cuál es el efecto del orden público? De la violación por la solución de los principios esenciales de nuestra legislación, el juez descarta la aplicación del derecho extranjero y aplica el derecho propio. Por eso es que Goldschmidt dice que el orden público, y el doctor Hoff dice que es un caballo desbocado o la válvula de escape, que utiliza el juez para eludir la aplicación del derecho extranjero. Yo digo, no voy a aplicar derecho extranjero porque me viola el orden público. Y voy y aplico el propio. El propio, claramente, es más fácil, es decir, que aplico todos los días, ya lo conozco. El otro, no solo a las partes pueden alegarlo y probarlo, sino que ahora lo tengo que aplicar de oficio. Problemática que ya vamos a analizar cuando veamos aplicación y prueba del derecho extranjero y la evolución desde el artículo 13 del Código de Vélez y su nota
hasta el Código Civil y Comercial, pasando por los Tratados de Montevideo y las convenciones civiles. Profe, ¿Sí? Y ahí nos vamos a Luciano. dar cuenta. ¿Cómo? Luciano, perdón, le había levantado la manito, pero se me sale, se me pone y se me sale, no sé, no me queda la mano No de hay la problema. pregunta. Dígame la pregunta. La pregunta es la siguiente. Entonces, acá el problema con Mandel es que en realidad el último homicidio del causante era Austria y debería haber sido hecho aplicado el derecho de Austria. Pero el problema resulta o surge de que hay fraude y además y también una violación al orden público. Fraude sería porque modificó los hechos tenientes al punto de conexión, y al orden público habría que ver si el derecho de Austria reconoce o no la legítima o no. O no sé si No, entendí. espere. En el trabajo práctico de Mandel hay una pregunta que dice que si no se hubiera considerado que los hechos subyacentes al punto de conexión habían sido manipulados en forma fraudulenta, ¿cuál es el problema de la parte general que se genera? Y la respuesta es que esa sentencia austríaca nunca se hubiera podido inscribir porque es contraria al orden público, y en las cuestiones registrales el orden público indica que no se puede violar la legítima. Pero usted se está metiendo en una problemática que todavía sus compañeros no han llegado porque no han hecho el trabajo en el caso Mandel. Pero yo se lo explico. Yo no la En el cursé, caso Mandel, si no lo se hubiera leí. considerado... Bueno, en el caso Mandel, si no se hubiera considerado que los hechos subyacentes al punto de conexión eran fraudulentos, y se le hubiera otorgado validez al testamento austríaco, cuando hubieran querido hacer el reconocimiento y ejecución, el exequatur de esa sentencia austríaca, acá no lo hubieran podido inscribir. Porque esa sentencia austríaca, que deshereda a herederos legitimarios, es contraria al orden público internacional argentino, cuyo principio subyacente es que hay una parte sustancial de los bienes que debe pasar a determinados herederos. Gracias. No hay problema, Luciano, de que vos hayas leído algo más, pero aclaramos que es algo que vamos a ir desarrollando con más extensión, porque si no, entran todos en pánico, porque son muchas cosas. Doctora, una pregunta. Sí. ¿Todo esto que está hablando usted, lo van a subir al campus, esta información, para nosotros leerla? La cuestión relativa a la estructura de la norma, hay un paper hecho por mí que se va a subir al campus. Ah, bárbaro. ¿Y los fallos? Sí. No, el fallo Fritz Mandel está en la página, pero en la parte de fraude, así que si lo quieren leer, yo ya se lo desbloqueo y lo pueden leer. Ah, bárbaro. Todos los fallos que yo menciono son de estudio obligatorio. Si usted estudia también en la cuestión de fraude por el libro del Dr. Hoff, va a encontrar Mandel y va a encontrar la condesa de Charan-Chimay. Es la jurisprudencia clásica para este tipo de cuestiones. Entonces, sobre esto van a tener para estudiar el paper que yo elaboré, son 4 o 5 carillas, es muy sencillo, el PowerPoint, y recomendamos leer Estructura de la Norma de Werner Goldschmidt. ¿De quién, perdón? Se congeló. La otra tenemos clase el jueves, no es Semana Santa todavía. Pero se había congelado cuando dijo usted, ¿de quién era el que teníamos que leer? Dijo de lo que usted iba a subir y dijo alguien más, pero justo se congeló. Ah, acá lo escribieron. Lo que yo voy a subir y del libro de Goldschmidt, chicos. Gracias, acá lo vi. Bien. Bueno, hoy llegamos hasta acá. El doctor Acosta va a retomar esta parte general y los primeros días van a encontrarse con que todos más o menos No, los métodos son analítico-analógico, sintético, judicial y sintético-legislativo. Ahí me preguntó Gregorio Fernández Bustos.
¿Qué tema van a ver el lunes? Se lo voy a aclarar cuando suba el cronograma. Ya les dije que yo los viernes o los lunes a la mañana subo los cronogramas, ¿sí? Igual esta primera parte todos vamos a repetir un poco lo mismo y cada profesor se va a centrar, uno en fraude, otro en cuestión previa, otro en reenvío, orden público lo doy yo, clasificación de los puntos de conexión lo doy yo, aunque hoy hablamos de las diferencias entre punto de conexión y conexiones, entre las normas indirectas unilaterales y normas indirectas omnilaterales. Así que cualquier cosa Entonces, empiecen a leer. En principio las clases van a ser 16:45. No, en principio las clases van a ser en los dos horarios. El lunes van a ser las dos clases. Después veremos. Bárbaro. Después veremos. Igual cualquier clase que se da, absolutamente instantáneamente se sube. Así que, porque hay gente que me ha escrito diciéndome, yo no puedo, no sé, trabajo, no puedo asistir. Bueno, escuche la clase, nosotros no tomamos lista. Muchas gracias. La idea es que estas clases son para que ustedes aprendan. Ya en quinto año, ustedes saben que si quieren venir, no quieren venir. El tema es que el que escucha la clase y no está presente, no puede preguntar. Que sería el mayor problema. Bueno, ¿alguna pregunta? Si no, tenemos que devolver el aula. Si tenemos alguna duda cuando estamos leyendo, ¿podemos mandar algún email al campus? Al campus, al globito donde están las preguntas, a mí me avisa al mail que tengo una pregunta, porque mi mail personal, chicos, el centro de estudiantes lo da, pero es mi mail personal, yo no lo uso para la facultad. No, por eso digo, escribimos al campus. Claro, hágalo bueno, si me hacen una pregunta en el grupo de Facebook, también se la hago en texto, no hay problema. Ah, bárbaro. Porque el grupo de Facebook, a mí me avisa en el acto. Yo entro desde el teléfono y se los contesto, no hay problema. El que menos les pido, chicos, no me escriban por el chat de Instagram, me escriben por todos lados. Vamos a hacer una cosa. Tienen el mail del aula de Moodle y tienen la página de Facebook. De Goldschmidt, la parte de estructura de la norma indirecta. Dice, la norma de conflicto de colisión. En la última edición está a partir de la página 167. Ya aparezco del segundo año diciéndoles el secundario, el manual del alumno bonaerense de la página 50, pero no sé de otras versiones de Goldschmidt. A ver, aguántenme un segundito que voy a buscar el que no es el último, el gordo grandote que si van a estudiar de que creo que es el que está en la facultad, ya les digo qué página. Profesora, no es que pretendamos que nos haga la tarea, entre comillas, lo que pasa es que es una situación atípica, no tenemos el material, no podemos acceder a la facultad si no es algo puntual, no podemos ir a un lugar si no tenemos un turno, entonces estamos como perdidos, los que arrancamos recién con la materia no sabemos por dónde empezar, eso es lo que nos pasa. Entonces, yo lo entiendo, pero era una broma lo de que les tengo que decir la página, porque realmente al no poder vernos, yo si no les hago la fotocopia yo, en esta edición de Goldschmidt, ¿vieron que yo me traigo el librito para que no haya dudas? En esta, la norma ius privatista arranca en la página 79. Y es hasta la página 85, porque la 86 empieza el problema de las calificaciones, que es otra cosa. Si tienen el libro el que salió hace un par de años, coordinado por la doctora Alicia Perugini,
Ahí es a partir de la página 167. Creo, si se comunican con la gente del centro, que tienen este capítulo. Creo que El en la material página del está- centro vi que está subido todo el libro, porque son como 400 y pico de páginas que están escaneadas. Está subido el libro, está subido el libro. Podés tener ¿El ahí de la Goldschmidt? información. Sí, sí, sí. Chicas, el de Goldschmidt tiene 900 hojas. Sí, están todas. Figura un PDF de 400 y pico. Capaz que están los capítulos que se van a usar, nada más, no sé. En la página del centro estudiantes. Probablemente, por eso les decía, creo que los chicos tienen subidos los temas que entran. Porque como yo sé que hay una dificultad con las fotocopias también, están subidos. Si no, veremos de hacérsela llegar a través de alguien del centro. Yo hablo con Abril o con Brandon y se las hacemos llegar. Sí, subir capaz No sé, que el al problema- campus. Acá, ¿cómo? Subir al campus los capítulos que necesitamos leer, de alguna forma. No, eso no lo puedo hacer porque estaría violando derechos de autor, no podemos subir partes del libro. Bueno, pero con que nos digan qué capítulo, después los buscamos, entre nosotros lo pasamos y listo. Por eso les digo, el capítulo es capítulo quinto, la norma privatista internacional, norma de colisión como norma indirecta, punto. Y después dice el problema de las calificaciones, que es otra cosa. Doctora, me despido, tengo que entrar a otra sala. Muchas gracias y hasta la próxima. Yo tengo que devolver la sala, así que me despido. Bienvenidos a la cursada de Internacional Privado. Es un gusto poder darles clases y nos vamos a estar viendo prontito. El día lunes, Muchísimas 16:45 tienen clases. Muchas gracias, muchas gracias. gracias. Que tengan buenas Gracias, tardes, profe. chicos. Igualmente, Buenas tardes. gracias. Gracias, hasta luego.